Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos nuevamente a nuestra reunión virtual. Hace un par de semanas que no había estado con ustedes. Primero por el domingazo y después nos compartió el hermano Beto. Estuvo muy buena la semana pasada. Y pues nuevamente estamos aquí para seguir con nuestro estudio de Primera de Tesalonicenses. Parece que ya casi acabamos, pero todavía faltan unas cuantas. Y el enfoque de la enseñanza de esta mañana tiene que ver con cómo cambiamos nuestro enfoque, cómo cambia nuestro ánimo, nuestras ganas de hacer las cosas cuando esperamos algo, cuando tenemos algún evento próximo, ¿no? Como por ejemplo cuando tienes un torneo que tienes, a lo mejor estás esperándolo con muchas ganas y pues es una buena motivación, ¿verdad? Para ponerte a trabajar, para ponerte a entrenar, para practicar y lo haces desde mucho tiempo antes, ¿no? Y empiezas a madrugar y a hacer ejercicio, etcétera, etcétera. O qué tal cuando tienes unas vacaciones que se acercan, ¿no? Tienes unas vacaciones, entonces empiezas a ahorrar, empiezas a investigar acerca del lugar, empiezas a ver los mapas, empiezas a informarte qué cosas hay que hacer en ese lugar para pues llegar ya con un plan bien hecho, ¿no? Y pocas cosas nos hacen cambiar tanto, nos motivan más a un cambio verdadero en nuestras vidas que una boda, ¿no? Y sobre todo si pensamos en la novia. ¿No? Que empiezan con las dietas, ¿verdad? Desde, no sé, meses, a lo mejor hasta un año antes, ¿verdad? Empiezan con las dietas y las cremas, empiezan a ver telas para los vestidos y hacen pruebas, ¿verdad? Y qué tal todo lo que se van a llevar para la luna de miel. Entonces, cambias todo lo que haces, lo que eres, cómo vives, todo por ese día, ¿no? Porque tienes ese día en mente y tienes una expectativa pues muy alta para ese día, entonces porque quieres llegar lo mejor posible y se entiende eso también como el novio o como la novia y eh, eso que necesitas, ¿no? Muchas veces para motivarte a cambiar, para que haya un verdadero cambio y que sea algo de todos los días, es precisamente lo que vamos a ver esta mañana en el pasaje porque vamos a regresar a un mismo tema que hemos estado viendo ya por varios domingos. Acompáñame a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice, dice así la palabra de Dios, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias porque nos permites seguir, Señor, con este estudio de este libro tan increíble, Señor. Esta mañana te pedimos que tú guíes nuestros corazones, Señor, que podamos entender lo que tú traes para nosotros. Te pedimos, por favor, que busquemos y que encontremos una motivación verdadera, Señor, una motivación diferente, una motivación que perdure, Señor, para cambiar nuestra forma de ser, para poder ser como tú quieres que seamos, Señor. Te pido que tú pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad y que podamos estar bien concentrados en lo que tienes para nosotros esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, como siempre hacemos cada domingo un poquito el contexto, ¿no? Toda la carta de los tesalonicenses, como que hemos visto que está muy enfocada a la venida del Señor. Lo menciona muchas veces y nuevamente esta mañana lo vuelve a mencionar. Y es un tema que siempre debemos tener presente. Es algo que deberíamos recordar cada día, porque a fin de cuentas todo lo que hacemos debe estar enfocado en que lo estamos haciendo para nuestro Señor, para ese día en que estemos delante de Él. Entonces ya sea que nos muramos y vayamos a su presencia o que llegue nuestro Señor Jesucristo, que regrese, pues eso es lo que tenemos que tener en mente. Todas las instrucciones que hemos estado estudiando no tienen sentido, ¿verdad? Si no tenemos claro que Él va a regresar o que lo vamos a ver tarde o temprano. Todo lo que hacemos es para Dios, todo lo que hacemos es para sus propósitos y todo lo hacemos para que cuando estemos delante de Él no tengamos nada de qué avergonzarnos. Y un poquito nada más para recordar lo que vimos la semana pasada. Dicen el versículo 20, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Entonces no podemos olvidarnos de estos versículos de la semana pasada, porque nuestro pasaje de hoy empieza con la palabra y.
¿no? Y nunca empiezas una conversación con y. O sea, tenemos que entender que las ideas están conectadas. Tú no puedes agarrar y de repente lo primero que dices en una conversación sea, y así logras bajar de peso. Porque pues te falta lo de antes, ¿no? La persona que te está escuchando va a decir, ¿cómo que y así bajas de peso? O sea, ¿cómo que así? ¿Qué estabas diciendo antes, no? Entonces, en este pasaje que dice que no menospreciemos las profecías, o sea, no menospreciemos la palabra de Dios, sino que las estimamos, las valoramos, todo lo que dice la Biblia. Porque solo entonces vas a escudriñar todo lo que está en la vida comparándolo con el bien que nos presenta Dios y lo que es malo. Entonces, ahora que entiendes esta diferencia, retienes lo bueno y te abstienes de toda clase de mal. Cuando haces esto, por eso conecta el versículo 23 y dice, y entonces, y solo entonces, ¿no? El mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces, cuando vemos esto y lo leemos detenidamente, tenemos que detenernos para entender algunas cosas. Primero que nada, no es que yo tenga que hacer algo para que Dios pueda hacer algo. Él siempre es el que empieza la buena obra en nosotros. Él es el que nos revela su palabra. Él es el que nos abre los ojos. Él es el que nos dio una conciencia. Entonces, Él siempre empieza, pero espera que hagamos nuestra parte. Que hagamos nuestra parte. Y es una responsabilidad de nosotros conocer lo que Dios dice, conocer las profecías, conocer las escrituras. Para entonces sí escudriñar todo bajo su luz. Y ahora sí podamos decidir, nosotros decidir lo bueno y abstenernos de lo malo. Entonces, no es solo conocerlo, es nuestra responsabilidad conocer lo que Dios dice, pero entender que ese conocimiento nos debe llevar a la acción. Y esto es un conocimiento básico que tenemos que entender todos. Todos como hijos de Dios tenemos una responsabilidad. Él ya hizo muchísimo, ¿no? Él hace y sigue haciendo todos los días. Pero tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. ¿Nosotros estamos haciendo nuestra parte? Porque si nosotros hacemos también nuestra parte, ese y entonces es un resultado de, es una consecuencia de que estamos haciendo nuestra parte. No menospreciamos lo que Él dice, retenemos lo bueno y nos apartamos de lo malo. Y el mismo Dios de paz nos santifica por completo. Y es como decir, ese mismísimo Dios de paz. Y la Biblia siempre nos habla con cada palabra. O sea, cada palabra que viene en la Biblia es importante que entendamos que algo nos está comunicando Dios. Y aquí como dice el mismo Dios de paz, es como en otros pasajes que dice el Dios de la esperanza, o el Dios de la paciencia, o el Dios de toda gracia, o que Dios no es un Dios de confusión. Todas estas son características de Dios para que nos comunica la idea que está queriendo transmitirnos. Entonces, el Dios de paz es el que nos santifica por completo. Porque no nos podemos santificar nosotros por completo sin Él. Porque la única forma de estar en paz con Dios es estando santificados. Y para estar santificados necesitamos de Dios, porque no podemos decir que estamos sin pecado o estamos apartados para Dios sin Él. Porque estar santificado o estar apartado para Dios no significa solo portarte bien, ¿no? O encerrarte en algún monasterio. O sea, sin Él no podemos estar en paz. Y la Biblia nos habla mucho de la santificación. Y pareciera que siempre está relacionada con su palabra. Y esto es muy interesante. Acompáñame a Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20, versículos 7 y 8. Dice así: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Entonces, Él es el que nos santifica, pero desde el principio le está diciendo, guardad mis estatutos y ponedlos por obra. No vemos estas dos partes de obedecer lo que Él dice y Él es el que nos santifica. Pero ¿para qué nos santifica? ¿Para qué nos limpia? ¿Para qué nos aparta a Dios? Es como cuando tienes una herramienta, ¿no? Cada herramienta tiene un propósito específico. Un desarmador sirve para una cosa, unas pinzas sirven para otra cosa, un taladro sirve para otra cosa, un tenedor sirve para otra cosa. Y tú los apartas, los tienes en unas cajitas diferentes, en un cajón diferente, dependiendo de la función de cada quien. Eso es lo que nosotros hacemos con las herramientas que tenemos. Lo mismo hace Dios. Dios nos santifica por medio de su palabra. Y eso es algo que repite nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, cuando ora por nosotros.
Si no sabías que Cristo oró por ti y por mí, aquí lo encontramos en Juan capítulo 17, versículos del 15 al 20. Dice así: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Me encanta este versículo porque habla de nosotros, ¿no? Aquellos que hemos creído por las palabras de los apóstoles, por las palabras de todos los cristianos que han repetido la verdad, que han repetido la palabra de Dios. Y el 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, Jesucristo nos está diciendo que para poder ser santificados, para ser apartados para Él, la clave está en su palabra. Entonces, ¿cómo podemos estar santificados en la verdad o santificados para Dios si ni siquiera la leemos? Si ni siquiera sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Si no estamos reteniendo lo bueno y nos estamos absteniendo de lo malo, no podemos estar en paz con Dios. Y es increíble porque en el momento que somos santificados para Dios, empezamos a entender el propósito, empezamos a poder llevar a cabo el propósito que Dios tiene para nosotros, que es precisamente esparcir la verdad, esparcir la palabra de Dios. Y hace unas semanas también veíamos en 1 Tesalonicenses 4:3 que es la voluntad de Dios nuestra santificación. Es decir, que Dios quiere que seamos santificados. Entonces, si nosotros no estamos santificados, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, otro versículo, otro pasaje que también habla de esto, lo encontramos en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Es increíble, ¿no? Que, o sea, Dios es el que nos santifica y todos somos de Dios. Y aquí dice que no se avergüenza en llamarlos hermanos, es decir, no se avergüenza en llamarnos a nosotros hermanos, porque Dios nos santifica, nos aparta porque tiene un plan para nosotros. Nos santifica por medio de su palabra, ¿no? Y aquí es donde encontramos todo lo que Él nos explica, todo lo que Él nos dice. Por eso es que su verdad es la que nos santifica. Entonces, si tú no la lees, si tú no tienes una estrecha relación con esta verdad, la verdad de Dios, pues entonces no entiendes quién eres. No entiendes cuál es tu función, no entiendes cuál es tu propósito. Aquí dice que somos hermanos de Cristo, los que hemos sido santificados, los que hemos creído en Él, somos hermanos de Cristo. Y esto es muy interesante porque cuando leemos la Biblia entendemos nuestra identidad. Es como esas personas que son famosas, pero no son famosas por algo que ellos hayan hecho, sino que son famosos porque son hermanos de un famoso. No sé si se me viene a la mente a lo mejor algún pariente como de Johnny Depp, ¿no? Con todos estos juicios y todo lo que ha estado en la televisión. Dices, o sea, toda la gente que estaba alrededor se volvió famosa, pero no por ellos, sino porque algo tenían que ver con la celebridad. Y esto es lo que Dios nos dice a nosotros. Es decir, nosotros somos alguien no porque nosotros lo seamos, sino porque somos hermanos de Cristo, somos hijos de Dios. Entonces, esto debe tener un impacto en quién sabemos que somos o quién te crees tú, ¿no? A lo mejor crees que vas a ser más popular que Cristo o que la vida se trate de ti. O sea, si tú lees la Biblia, te ubica y te vuelves una persona agradecida, como diciendo: wow, o sea, Cristo es la celebridad y yo soy alguien simplemente por Él, porque estoy relacionado con Él, que es mi hermano, que es mi Señor, y yo soy hijo de Dios. Entonces te ubica cuando tú conoces la palabra de Dios. Y si nosotros estamos en pecado, pues no estamos en paz con Dios, como quien dice. Y si no estamos santificados, es decir, no estamos consagrados, apartados, no somos exclusivos, nuestra vida no es exclusiva para Él y para sus propósitos, no estamos en paz con Dios.
Y es interesante que nuestro pasaje de esta mañana hace hincapié, ¿no? Enfatiza el hecho de que tenemos que ser santificados por completo. Y querrá esto decir a lo mejor que podemos ser santificados por partes o podemos estar santificados de una forma incompleta. Pues la verdad es que no, porque Dios no acepta medias tintas. Dios quiere santificarnos por completo. Y por eso es importantísimo que entendamos lo que significa todo vuestro ser. Porque si no conocemos cómo somos, si no conocemos cómo nos hizo Dios, a lo mejor por eso no entendemos muchas veces lo que Dios nos dice, las instrucciones que Dios nos da. Si vamos hasta el mero principio de la Biblia, en Génesis capítulo 2, aquí nos explica un poquito cómo estamos hechos, cómo nos formó Dios y así a lo mejor nos abre un poquito el panorama. Acompáñame a Génesis 2, versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Este pasaje es interesante porque nos explica todas nuestras partes, ¿no? Y vienen explicadas desde el principio. Ese polvo, ¿no? que forma nuestro cuerpo, formó el cuerpo de Adán del polvo, ese es el cuerpo. Y luego la palabra aliento es la misma palabra que espíritu, entonces le sopló aliento de vida, entonces tuvo vida, ¿no? Y después dice que, y fue el hombre un ser viviente. En 1 Corintios 15 dice un alma viviente, ¿no? Ese ser es esa parte de nosotros que piensa, ahorita vamos a detallarlo un poquito más adelante. Entonces muchas veces tenemos el concepto de que somos hechos a la imagen de Dios. Pero nosotros somos hechos a la imagen de nuestro padre terrenal, que es Adán. Estamos hechos a imagen de un hombre caído. Originalmente sí estábamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero por causa del pecado fuimos separados de Dios y morimos espiritualmente y nuestro cuerpo se corrompió y todas las maldiciones que vinieron por culpa del pecado. Pero de todas maneras tenemos estas tres partes. Y ahí es donde entra el plan de Dios para rescatarnos, para reconciliarnos con Él y regresarnos al estado glorioso original que Él tenía pensado. Esa alma, ¿no? Que muchas veces en la Biblia se entiende como la mente. El cuerpo, ¿no? Que es esta carne que Dios nos dio, que está corrompido y que cada día pues, nos duele más y que se enferma y que se puede morir, ¿no? Y el espíritu, que es esa falta de conexión con Dios por haber pecado. Entonces, ¿qué dice un poquito la Biblia acerca de estas tres partes para que entendamos? Entonces vamos a empezar por la parte más, pues a lo mejor la más fácil, la que todos identificamos bien, que es el cuerpo, ¿no? Y acompáñame a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6 habla bastante acerca del cuerpo y cómo lo podemos entender un poquito. 1 Corintios 6, versículo 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este pasaje es increíble, pero dice, ¿no? O sea, el cuerpo es esta parte, este estuchito que tenemos en donde estamos guardados, ¿no? En donde tenemos nuestra mente, tenemos nuestro espíritu y tenemos nuestro cuerpo, estas tres partes. Y el cuerpo pide comida, ¿no? Y exige cosas y tiene deseos y demandas. Entonces, aquí dice, o sea, si el cuerpo te pide, ¿le tienes que dar? No, porque tu cuerpo es donde vive, somos templo del Espíritu Santo.
no podemos presentar nuestros cuerpos para el pecado, para la iniquidad, ¿no? Entonces dice que si te unes con otro cuerpo, eres uno con ese otro cuerpo, eres una sola carne. Hay algo ahí que pasa que no está bien, ¿no? Por eso dice que no estemos en la fornicación. Y dice que si te unes con el Señor, eres un solo espíritu con Él. Y eso está padrísimo porque empiezas a entender el nivel de intimidad que Dios quiere que tengamos con Él. Pero al mismo tiempo te da a entender que el tener un cuerpo que no es tuyo es una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad de lo que hacemos con nuestro cuerpo. ¿Lo estás usando para el Señor, como dice este pasaje, o lo estás usando para iniquidad? Hay que tener cuidado. ¿Qué le haces a este cuerpo? Y ahora sí que, ¿quién es el que decide esto? Vamos a la siguiente parte, que es el alma. El alma es este yo, ¿no? El que decide, el que está, entre comillas, en los controles de mi vida. Y la Biblia nos habla mucho acerca de esto, porque dice que Jehová escudriña la mente, ¿no? Que Jehová escudriña las intenciones del corazón. Un buen capítulo para esta batalla la encontramos en Romanos 7, ¿no? Donde Pablo está diciendo, o sea, veo mi cuerpo que quiere hacer cosas que están mal y mi mente quiere hacer esto. Yo quiero agradar a Dios con mi mente, pero estoy en esta lucha constante, ¿no? Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al pecado que mora en nosotros, es decir, a mi carne, o a Dios? ¿A quién es el que quiero agradar? Tenemos estas dos partes. Y como veíamos la semana pasada y la semana anterior también, tenemos la mente de Cristo cuando tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de esa forma nos ayuda a decidir bien. Escudriñamos todo con la luz de las profecías, con la luz de la palabra de Dios. Y esto es lo que nos ayuda a decidir bien para agradar a Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista en Salmo 119. Y es que, o sea, decidir bien no es un misterio. Ahí la tenemos la palabra de Dios. Entonces buscas lo que Dios dice y reconoces que Dios lo está diciendo y obedeces, o te rebelas. Esas son las dos opciones que tenemos. No le haces caso a Dios o sí le haces caso a Dios. Porque ahí está, Él nos ha revelado lo que a Él le gusta. Y Romanos 1, que lo veíamos la semana pasada, hay un versículo que me resaltó mucho porque se conecta con lo que estamos viendo esta mañana. El 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, es peligroso rechazar a Dios, es peligroso rechazar lo que Dios nos dice, porque entonces Dios te entrega a una mente reprobada. No, o sea, no quieres hacer caso, no quieres hacerle caso a lo que más te conviene. Bueno, pues atáscate, ¿no? O sea, Dios te entrega a una mente reprobada. Una mente reprobada que va a inventar cosas, una mente reprobada que va a buscar las respuestas en todos los lugares equivocados, una mente reprobada que se le van a empezar a ocurrir un sinfín de cosas. Y fíjate que la Biblia tiene un ejemplo extremo de una mente. ¿Qué es lo que le puede pasar a una mente cuando rechaza a Dios? Y lo encontramos en Daniel capítulo 5, versículo 21. Está hablando de Nabucodonosor, que Dios le dice, yo te di todo. Y tenía él que reconocer que Dios le había dado todo lo que tenía, ¿no? Y Nabucodonosor rechaza. Él dice, ve nomás toda mi grandeza, ¿no? Ve todo lo que tengo en mi reino. Y dice Dios, ¿en serio? Ok. Y el versículo 21 de Daniel 5 dice, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Es una lección tremenda. O sea, si tú rechazas a Dios, puedes acabar teniendo la mente de un animal. Entonces, cualquier semejanza con lo que estamos viviendo en el mundo moderno no es una coincidencia, porque cuando tú rechazas a Dios, Dios te entrega a una mente reprobada. Acabas creyendo que eres algo que no eres, ¿no? O crees que estás bien simplemente porque tú lo crees. Hoy en día tenemos gente que se cree perro, ¿no? Hay un montón de cosas bien raras, y esas son mentes reprobadas porque han rechazado lo que dice Dios, han menospreciado
lo que dice Dios. Yo te pregunto, ¿sabes lo que dice? O sea, o asumes que sabes lo que Dios dice. Aquí es donde debe entrar lo que sabemos. Entonces, hace rato leímos, ¿no? Que Dios es nuestro dueño, tenemos nuestro cuerpo, tenemos el espíritu, no es nuestro. Entonces, si sabes esto, entonces tu mente, tiene que decidir a quién le hago caso. A Dios, a mi cuerpo, al mundo. ¿A quién obedezco? Yo, mi mente, es la que decide. Entonces, ya vimos el cuerpo, ese es el alma, la parte del yo, ¿verdad? El que piensa, el que decide. Y por último tenemos el espíritu. Entonces, 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios 15 nos habla un poquito a este respecto. Y nos lleva de regreso hasta Adán, para que entendamos que desde el principio estaba relacionado, ¿no? 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante, está hablando de Cristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, cuando está hablando de que fue un alma viviente, pero Cristo es un espíritu vivificante, está hablando de Adán contra Cristo, ¿no? Y dice que primero es lo carnal y después lo espiritual. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Primero nacemos físicamente, carnalmente, y después, si nacemos de nuevo, nacemos espiritualmente. Tenemos un alma porque somos un ser viviente, pero para tener espíritu vivo tenemos que tener vida eterna. Y aquí termina diciendo que la carne no puede heredar el reino de Dios. Por eso necesitamos un nuevo cuerpo, como ya lo estudiamos en Tesalonicenses, ¿no? Esa resurrección de los muertos en donde Dios nos va a dar un cuerpo glorioso, eso es algo que necesitamos. Entonces, nuestro espíritu es lo que nos conecta con Dios, ¿no? Y por eso debes de primero estar vivo, debes de tener vida eterna para poder estar conectado con Cristo, con el Espíritu de Dios. Dice, unidos a Él espiritualmente. Esta vida eterna, por medio de su espíritu, es el que nos jala, ¿no? Nos enseña, nos redarguye, nos guía. Esa voz de Dios que nos maneja, ¿no? Que es el que nuestro yo, nuestra alma, escucha la voz de Dios y obedece, porque nuestra carne debe estar muerta, ¿no? Por eso, cuando le haces caso a la carne y pecas, contristas al espíritu y te sientes cucaracha, ¿no? Te sientes mal porque el espíritu te está diciendo, hey, ¿qué estás haciendo? Se supone que la carne está muerta, se supone que me tienes que estar haciendo caso a mí para cumplir tus propósitos. Entonces, si no te sientes mal, ¿verdad? Cuando pecas, entonces es un foquito rojo de que algo está mal. O tienes apagado el espíritu, como veíamos hace un par de semanas, o a lo mejor no tienes el espíritu. Pero todo esto que estamos viendo, a lo mejor si tú no entiendes que tienes tres partes, carne, alma y espíritu, a lo mejor no sabes quién manda en tu vida, a lo mejor no sabes por qué haces lo que haces, a lo mejor no sabes en realidad qué está pasando. Pero gracias a Dios tenemos su palabra y nos revela, o sea, cómo somos, en qué condición estamos y qué es lo que necesitamos para estar como Dios quería que estuviéramos originalmente. Entendemos que ahorita estamos incompletos, ahorita estamos en un proceso. Y hasta cuando Él regrese, se va a completar esta renovación total. La resurrección, ¿no? Ya con las tres partes bien completas, conectadas, incorruptibles, bien conectados con Dios. Porque por el pecado teníamos muerto el espíritu y corrompida la carne, pero con el espíritu vamos a ser espíritu vivificado, ¿verdad? Para vida eterna. Vamos a tener un cuerpo nuevo y vamos a tener nuestras tres partes bien arregladas, completas, para siempre vivir con nuestro Dios. Entonces, cuando estamos completos, ¿no? Cuando tenemos vida eterna, somos parte de este cuerpo de Cristo. Una vez que te vuelves hijo de Dios, te vuelves parte del cuerpo de Cristo. ¿Y para qué te da Dios un cuerpo si no te da un propósito junto con este cuerpo? Una misión para que hagamos algo, ¿no?
Y esta es una misión que tenemos mientras Él regresa o mientras nos morimos. Es pues para que pasemos el rato haciendo algo para glorificar a nuestro Dios. Siempre les digo, ¿no? Que si el chiste fuera recibir a Cristo solamente, en el momento que recibiéramos a Cristo, ¡pum!, nos iríamos al cielo. Pero no es así. O sea, nos quedamos aquí porque tenemos un propósito, tenemos una misión. ¿Y qué hacemos mientras, no? Efesios 4:22 nos da un poquito de la guía, qué es lo que tenemos que hacer. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hasta que no tengamos nuestro nuevo cuerpo, tenemos que hacerle caso a este nuevo hombre, ¿no? A esta nueva creación que Dios ha hecho en nosotros por medio de su Espíritu. Dice, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Nuevamente habla de la verdad. Nos despojamos del viejo hombre, ¿no? Y aunque vivimos con esta carne, vivimos en el Espíritu. Eso es un poquito para entender estas tres partes, cómo las podemos manejar mientras Cristo regresa. Vives espiritualmente, aunque sigues en la carne, porque estás cumpliendo los propósitos de Dios. No le haces caso a la carne, sino que le haces caso al Espíritu. Y el pasaje de esta mañana, como siempre, después de una buena instrucción, nos dice el para qué. O sea, ¿para qué queremos estar santificados? ¿Para qué queremos estar apartados? Y todavía dice irreprensibles, ¿no? Todo nuestro ser irreprensibles. Esto significa estar sin culpa, ser inocentes, estar sin mancha. Dices, híjole, esto de estar sin mancha, pues es un trabajal, ¿no? O sea, como para qué quiere que esté sin mancha. Porque es un trabajal estar sin mancha interactuando con este cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos debe motivar a ser así? A estar santificados por completo. Todo vuestro ser, todo vuestro ser, que significa nuestro espíritu, nuestra alma y el cuerpo. Y que seamos guardados irreprensibles, dice el versículo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Siempre, si seguimos leyendo, te explica el para qué. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo estaba hablando, ¿no? Hablando de lo que había estado haciendo con los filipenses. Pero fíjate cómo es interesantísimo que tenemos que estar irreprensibles, sencillos, sin mancha. Esa es la forma en la que vamos a brillar, vamos a resplandecer como luminares en medio de una generación maligna y perversa. O sea, la forma en la que brillamos en medio de este mundo es sobresaliendo, haciendo lo que no es normal. Es decir, siendo luz, estando sin mancha, no siendo sencillos y irreprensibles delante de Dios, porque lo normal es estar ensuciados completamente con el pecado. Pero la forma en la que brillamos en una generación maligna, ¿no?, y perversa es estando sin pecado. Y a lo mejor piensas, ok, pues es que yo me porto bien, ¿no? O alguna parte de mí tengo buenas intenciones o no hago cosas malas con mi cuerpo. Pero por completo, para la venida de Jesucristo, toma una importancia diferente si entendemos que somos la novia. O sea, lo hemos platicado ya también en otras ocasiones. Somos la novia y el novio viene por nosotros. ¿Y a qué me refiero? Existe la infidelidad, ¿no?, en el matrimonio a muchos niveles, ¿no? Y también existe la infidelidad antes de la boda. Y lo que tenemos que entender es que no es algo que se pueda acoplar a nuestros estándares. El nivel de fidelidad que Dios exige en nosotros no es conforme a nuestros estándares, sino a los estándares de Dios. Por ejemplo, dentro del matrimonio, ¿no? Cuando estábamos hablando de
pues infidelidades. Puede ser corporal, mental, espiritual, ¿no? Pues puedes decir, no, pues aquí yo estoy, ¿no? Aquí estoy yo corporalmente, pero tu mente, ¿dónde está? A lo mejor tú traes en tu mente una pachanga, ¿no? Pero, oh, no, pero mi cuerpo está aquí. No, no, no. O sea, mi cuerpo, mi mente, o sea, no puedes estar separando, tienes que estar por completo. Hay otras personas que dicen, ¿no? Que a lo mejor se acuestan con alguien, pero su mente y su corazón sí tienen dueño. No, no significó nada, fue solamente algo físico. A ver. O sea, no puedes separar esas cosas. O sea, ¿estás por completo o no estás por completo? O sea, si eso no lo aceptaríamos nosotros en nuestros matrimonios, ¿por qué crees que Dios sí? Ahora, estamos hablando de la novia que está esperando al novio. O sea, estamos hablando antes de. O sea, Dios quiere que, o sea, estemos por completo, irreprensibles, apartados, santificados para Él, por completo. Porque Él es el novio. Nos quiere santificados, nos quiere irreprensibles por completos para la venida de nuestro Señor. Entonces, a lo mejor, cuando pensamos en esto, debemos de meditar. A lo mejor yo, o sea, en mi corazón, en mi mente, yo sirvo a Dios, estoy bien con Dios, pero mi cuerpo no hago nada para mi Dios. No hago nada para servir a Dios. Lo uso para todo excepto para las cosas de Dios. Y puedo decir, no, no, yo estoy bien con Dios, porque mi corazón o porque mis intenciones. ¿En serio? O el caso contrario, ¿no? Tú estás todo el día trabajando para Dios, estás haciendo obras y obras y obras, pero en tu mente estás en otro lado. O sea, mis deseos son otros. Bueno, estoy obedeciendo, tengo que hacer esto y lo hago, ¿verdad? Pero si yo quisiera, híjole, estaría en otro lado. Lo hago a lo mejor por obligación, lo hago por cumplir solamente. Eso tampoco es por completo. Por completo es cuando decimos mi cuerpo es de Dios porque es templo del Espíritu Santo. Y todo lo que hago es para glorificar a Dios. Yo no presento mis miembros para iniquidad. No me hago daño, no como cosas que me hacen daño, no me meto cosas que me hacen daño, ¿verdad? Porque no es mío. O sea, lo estoy cuidando mientras regresa. Entonces, muchas veces tenemos esta idea de que es mi cuerpo y yo hago lo que quiero, pero no es cierto. Ya vimos que este cuerpo no es nuestro. Entonces debemos de cuidarlo. Mi cuerpo es de Dios, pero mi mente también es de Dios. Entonces yo tengo que llenar mi mente de su palabra. Mis pensamientos siempre están en Él, siempre estoy pensando solamente en Él, siempre estoy pensando en lo que le agrada a Él. En el momento que no estoy pensando en Él, tengo que llevar mis pensamientos cautivos a los pies de Jesucristo, a la obediencia de Jesucristo, porque si no, no estoy siendo fiel, no estoy completamente apartado para Él. Y mi espíritu también es de Dios. Esta parte que nos conecta con Él. Ese espíritu es el que manda en mi vida, que yo me la paso oyendo su guía, estoy aprendiendo de Él, estoy sensible a lo que me está diciendo para actuar conforme a sus instrucciones. La voz de su espíritu es más fuerte que la voz de mi cuerpo, para poder cumplir el propósito que tiene en mí. No se puede estar santificado para Dios por completo si nuestras tres partes no son para Él todo el tiempo. O sea, yo no puedo decir, soy 38% hijo de Dios. No, 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 a ver. O sea, si fuimos comprados por sangre, tenemos un dueño y el Señor Jesucristo es nuestro dueño. Él es el que pagó. Todo lo que somos es de Él y para Él. Pero Él nos salvó por un propósito. Nos salvó para ser su cuerpo. Todos nosotros unidos como una iglesia, como un cuerpo, somos la novia esperando que regrese el novio. Y tenemos que pensar, o sea, no solamente de forma personal, porque claro que es personal, claro que cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra relación con Dios, tenemos que apartarnos de maldad, tenemos que pensar en Él, claro que es algo personal, pero también es algo colectivo. Y además déjame te digo que es más fácil cuando es colectivo, cuando te rodeas de gente que está buscando lo mismo, que puedes tener conversaciones, que puedes buscar consejos, que te pueden estar cuidando la espalda, que nos podemos estar ayudando unos a otros, porque todos tenemos esa misma responsabilidad. Y si somos un cuerpo que está infectado de pecado, no funcionamos bien. Si somos un cuerpo que no estamos completamente apartados para Él, no funcionamos bien. Porque tienes otros objetivos en la vida, porque tienes otros propósitos en la vida. Y eso lo que hace es que quita la unidad
de la iglesia. Y hasta que no entendamos esto, no vamos a funcionar bien. El hermano Beto decía la semana pasada que se le hacía impresionante, ¿no? Todo lo que Dios nos ha estado diciendo y enseñando por medio de su palabra. Todos estos meses ha estado hablando una misma cosa. Y es increíble porque para eso predicamos la palabra, para que Dios nos hable, para que aprendamos todos juntos y que nos alineemos a su voluntad. Y creo que Dios por eso es tan insistente con nosotros, para que tarde o temprano entendamos que la vida sin Cristo no tiene sentido. Búscale otros propósitos, no los vas a encontrar. O sea, sin Cristo no tenemos un propósito que valga la pena. Puedes tener miles de propósitos en la vida y puedes hacer miles de cosas, pero al final vas a acabar frustrado, porque se te acaban las ganas de hacer lo que estás haciendo cuando te das cuenta que no valía la pena. Y lo único que lleva es a frustración. Entonces, si tú batallas a lo mejor con encontrar el sentido de la vida, es porque estás incompleto. Tienes que entender qué significa todo tu ser. Tenemos que estar completamente apartados para Cristo. Y si tú estás incompleto, solamente Cristo puede llenar ese vacío, porque es el único que puede arreglar la situación en la que nos encontramos. Solamente con Él estamos completos. Ese Dios de paz dice que quiere que tengamos paz. Él es el que envió a Jesucristo para reconciliarnos con Él, para perdonar nuestros pecados, para que al arrepentirnos y creer en Él, pues, podamos ser hechos hijos de Dios. Podamos recuperar lo que se perdió por causa del pecado. Ese Adán original, ¿no? Que tenemos la esperanza de que Dios lo va a cumplir cuando regrese, cuando resucitemos todos los que hemos creído en Él. Porque esa es la forma en la que Él está arreglando el cochinero que hicimos con el pecado. Pero entonces, si tú ya creíste, si tú ya eres hijo de Dios, si tienes la salvación de Dios, amén, gloria a Dios, porque eres coheredero con Cristo. Pero eso no significa que ya nada más tienes la salvación y ya. Si somos coherederos con Cristo, debemos ser imitadores de Cristo. Y tienes que entender quién eres tú. ¿Quién eres tú en Él? Nosotros no somos nadie, simplemente somos alguien porque Él vive en nosotros. Él es la celebridad y nosotros nos volvemos coherederos por su gracia. Somos alguien gracias a Él. Y si tú entiendes quién es Él y entiendes quién eres tú, entonces dices, ok, ahora tengo su espíritu y esto que me está diciendo de ser irreprensible, ser completamente apartado para Él, entonces sí se puede. Si tú en tu vida no puedes con el pecado, si tú no puedes cambiar algo, si tú nomás estás batallando y estás batallando, acércate a Dios. A lo mejor ese es el problema, que no tienes el Espíritu de Dios para salir adelante, para brillar lo que dice su palabra. Porque nuestro propósito es brillar como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Y la forma de brillar, la forma de diferenciarnos, la forma de que la gente vea a Jesucristo en nuestra vida es no haciendo lo mismo que ellos hacen. Y no solamente es una cuestión de disciplina, de estar meditando todo el día, no, sino que estamos santificados para Dios por completo. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo es para Él, porque es la única forma de estar santificados por completo. Es la única forma en la que vamos a brillar como la novia que sobresale, vestida de blanco, perfecta, despampanantemente hermosa, esperando al novio. Esa novia como Él se la merece. Entonces, si tú entiendes quién es Él, entonces esto te debe motivar a cambiar. O sea, si presentarte delante de Jesucristo como una novia perfecta no te motiva a cambiar, a lo mejor no lo conoces. A lo mejor no has entendido claramente qué significa todo tu ser, qué significa que estás incompleto, qué significa que solamente en Él podemos ser santificados. Por eso dice que el Dios de paz es el que nos santifica. Y si tú entiendes esto, tu vida lo va a reflejar. Vas a brillar. La gente va a decir, ¿por qué estás tan increíblemente hermosa como novia, verdad? Porque estoy esperando al novio, estoy esperando al Señor Jesucristo que regrese. Y cuando Él regrese, quiero estar como Él se merece. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por tu palabra.
Te damos gracias porque nos das una increíble motivación, Señor, para acercarnos a ti, para entregarnos por completo a ti, Señor. Todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, Señor. Te pido que nos ayudes a entregártelo todo a ti, que podamos ser completamente santificados para ti, Señor, para tus propósitos, para glorificar tu nombre, para que más gente te conozca, Señor, para que esa expectativa de que va a regresar el novio, para que esa expectativa de que va a regresar el Rey de Reyes y Señor de Señores, crezca cada día más, Señor. Cada vez, que cada vez la novia sea más hermosa, Señor. Y que entendamos todos que mientras regresa, Señor, tenemos un objetivo, tenemos un propósito de glorificarte a ti, Señor, de engrandecer tu nombre. Te pido por favor que este entendimiento, que este conocimiento, Señor, se traduzca en acciones en nuestra vida. Que podamos vivir como personas que sabemos esto, Señor. Como personas que tenemos tu Santo Espíritu y como personas que te obedecen, Señor, que escuchan tu voz y que actúan conforme a lo que tú nos estás enseñando, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Pues nos vemos a la siguiente semana, si Dios quiere, que tengas una excelente semana y nos vemos a la próxima. Hasta luego.